Ya estamos de regreso a las 8 de la mañana con 23 minutos. Este fin de semana, este sábado, qué gusto estar con ustedes a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y de las redes sociales. Y bueno, pues ya lo sabe que siempre que hay temas que tienen que ver con propiedad intelectual, que tienen que ver con temas de la red, derecho de autor, siempre acudimos con quien sabe. Y me da mucho gusto poder saludar esta mañana de fin de semana a Gilda González. Usted la conoce, ella es especialista internacional en propiedad intelectual. Gilda, gracias por desmañanarte con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, buenos días a ti y a todo tu auditorio. No, al contrario, ya sabes que para estos temas, cuando tú quieras. Qué bueno, Gilda, ya te vamos a dejar pronto porque sabemos que vas a hacer tu jornada de deporte porque eres dedicada. Tienes qué bueno que lo haces, que haces deporte y que estás muy metida en todos estos temas. Gilda, quisimos tocar tu puerta porque el pasado martes o miércoles, no recuerdo bien, quisimos entrar a Wikipedia y estaba suspendido ahí con una leyenda de algo que estaba sucediendo en Europa sobre temas judiciales, y qué mejor tocar base contigo sobre lo que ocurrió 36 horas después. Funciona Wikipedia y todo, pero ¿qué es lo que está pasando alrededor de Wikipedia? Ayúdanos a entender ello. Mira, imagínate, todos estábamos un poco traumados porque nos toca en plenas jornadas donde estás revisando la carrera, el currículum y demás de todos nuestros futuros funcionarios. Exacto. Entonces, imagínate, entras en Wikipedia y dices, quiero saber cuál fue su carrera, cuál es su jornada, cuál es su currículum y demás, y todos estábamos un poco espantados, ¿no? En que nuestra información rápida y fácil, con un fácil acceso no estaba. Mira, Jaime, me metí a la parte del cambio que quiere hacer en la parte de derechos de autor el Parlamento Europeo, y me llamó la atención, es un artículo, sobre todo un articulito y 8A, traen varias correcciones, traen varias situaciones para afinar. Recordarás que hace muchos años se está peleando en la parte de derechos de autor y derechos conexos, que haya una mejor protección en el entorno digital. Y me llamó mucho la atención ver que este artículo 8A, que es el que anda muy fuerte, trata acerca de toda la parte de cómo se extraen los datos y cómo se debe de manejar ese tipo de información. Esto incluye las noticias. Una ventaja que tenemos en México, como tú sabes, es los derechos de autor. Lo que protegen es cómo manifiestas tú la idea, no en sí la calidad de la información o la información en sí. Entonces, esa es una ventaja que tenemos en México, que lo tenemos como una de las excepciones de ley. Y aquí lo que está tratando el Parlamento Europeo por medio de su directiva es modificar precisamente esas excepciones y hacerlas un poquito más laxas. Fíjate, una de las partes de la redacción dice, para que se pueda producir la extracción de textos y datos, en la mayoría de los casos, es necesario primero acceder a la información y luego hay que reproducirla. Y una vez que ya tienes esa reproducción, es cuando entra el derecho de autor. Yo entiendo que Wikipedia, que Google, que este tipo de empresas que hacen búsquedas y que tienen mucha información y que la gente es la que va almacenando esa información, estén preocupados por esta parte de derechos de autor. Yo siempre creo que debe de haber un balance. La directiva al principio lo que pone es, siempre existirá un balance entre las excepciones y las limitaciones y la protección a los derechos de autor y conexos. Pero sí es preocupante lo que está poniendo la directiva al ser que quiere manipular por medio de derechos de autor, o se entiende que quiere manipular por medio de derechos de autor el acceso a la información. Estamos platicando con Gilda González, ella es especialista internacional en propiedad intelectual. Gilda, lo que veía ya por la tarde del jueves, porque esto se votó el jueves, el rechazo de esta ley del copyright que ponía en peligro el Internet como lo conocemos allá en Europa, deja abierta la puerta a los analistas. He estado leyendo de bote pronto la modificación que querían hacer a los artículos 11 y 13 que había puesto en pie de guerra a los que defienden el Internet. Se deja ahí abierta la puerta, o sea, existe todavía la gente que quiere como acotar esto con el justo, porque también yo vi a Paul McCartney, por ejemplo, que estaba a favor de que ocurriera esto, Gilda. Claro, porque mira, toda la parte de música, películas y demás, entendamos que el acceso a Internet hoy en día es un derecho fundamental que debemos de respetar. Nosotros pagamos por tener acceso a ese Internet, pero lo que ya esté adentro de Internet, no todo es libre. Sí, hay partes como Wikipedia, YouTube y demás que tienes acceso libre y no tienes ningún problema. Pero si quiero yo acceder a música, si quiero yo acceder a películas, ellos exigen
exigen un pago y es una prerrogativa precisamente que tiene todos los autores, los compositores de cualquier tipo de obra literaria protegida por el derecho de autor. Entonces, lo que Internet es libre, sí, tú puedes crear tu blog, tú puedes opinar, pero tampoco puedes llegar al extremo de violentar el derecho de autor de alguien más. Digo, a mí lo que más me preocupó es cuando se meten con el manejo de la información, la directiva no deja muy claro y sí pone un camino un poco gris en la parte noticiosa, que sería a mí algo que me preocuparía mucho, o en la parte de acceso a cultura y a información. Aquello que es del gobierno generalmente es gratuito, tú lo sabes, no tiene por qué tener una protección porque el recurso es público. Entonces, todo lo que es cultura gubernamental tiene que ser libre. De todos modos, bueno, si quieres entrar a un museo, pagas. Pero en la parte de Internet, el mismo gobierno procura que sea libre. Entonces, este libre acceso, el cómo damos la noticia, eso es lo que protege el derecho de autor, no cómo extraes la noticia. La directiva lo deja un poco nebuloso en estos artículos y yo creo que deberían de ser mucho más certeros. Y otra cosa muy importante, siempre balancear el derecho de autor. No puedes tener un abuso del derecho de autor en este contexto y tiene que ser balanceado a que tengamos avance tecnológico, a que tengamos acceso a la cultura, acceso a la educación y acceso a la información. Hilda, es que estaba viendo, por ejemplo, en la semana hablaba con Fernando Santillanes, que le sabe estos temas de milenio, él es experto en todos estos temas, y me comentaba así un ejemplo, me daba un ejemplo, que en algún momento podría suceder con leyes de este tipo, con estas características, que si se llegaran a aprobar. Por ejemplo, tú vas a una boda, y en la boda están bailando el caballo dorado, pero tú estás grabando y subes ese video al YouTube. Lo podrían bajar porque tú no tienes el derecho de autor de la música de fondo que se esté escuchando y podrías llegar a ese extremo. ¿Esto podría ser así? Mira, en la parte de YouTube hay dos formas de hacerlo. Uno, lo que es oficial, lo que sube el titular del derecho, ya sean películas, cine, los videos, vamos a poner los videos de los cantantes porque es el ejemplo que me estás poniendo de música. Ajá. Cuando yo lo subo de manera oficial, está perfecto, yo soy la productora y yo lo subo. Cuando hay otra, se llama User Generated Content, es el contenido generado por el usuario. Cuando tiene algo de fondo que le pertenece a alguien más, entonces las productoras monetizan sobre esta parte. Y si de plano es la canción completa, porque si es una fragmentación en la que fue utilizada con un video, entonces monetizan. No van a tener la facilidad de bajarlo. No es tan simple. Si es el mismo video o una canción con otro video y el fonograma es tal cual, entonces sí puede pedir que se baje. Y sí hay esa forma de hacerlo por medio de notificaciones a YouTube o a otro tipo de proveedor de estos servicios de video, ¿no? Entonces, sí ha llegado a ocurrir que si pusiste a unos gatitos con unos corazoncitos y pones atrás una canción de Juan Gabriel, porque pues, cuando se murió pues, fue muy famoso, entonces sí tiene el derecho el productor de bajar ese fonograma y ese video. Pero si es una situación donde no es el mismo fonograma y estaba en la música en vivo en la boda y no es ese fonograma y tiene otro arreglo y demás, entonces el productor le pide a YouTube que moneticen. Creo que cobran 0.00 centavo de dólar a de cuenta, pero bueno, tiene esa prerrogativa cuando hay una comunicación pública. Hilda, por último, Hilda González, especialista internacional en propiedad intelectual. ¿Qué sigue? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Lo que pasaba en la Unión Europea nos hubiera repercutido a nosotros aquí en América? Mira, desgraciadamente muchas veces nos basamos, o los jueces, o el Poder Judicial, se basa en decisiones de otros países. Sin embargo, nuestra ley, ellos no, acuérdate que en México lo que no está en la ley, ellos no lo pueden interpretar. Claro. Nuestra ley ya tiene la excepción. A mí lo que más me preocupa era la parte noticiosa, Jaime, de verdad que no me gustaría que empezaran a manipular la información una vez que ya saliera la noticia y dijeras ya nadie puede sacar la noticia, sería ridículo. Entonces, nuestra ley, en esa parte de extracción de datos, hay una excepción, la cual se tiene que respetar y tenemos que respetar todos, hasta los titulares de derechos de autor. Entonces, en esa parte no estoy yo tan preocupada porque la extracción de datos o lo que hace Wikipedia, que es una situación totalmente libre, donde yo, autor, decido pasarle mis conocimientos a Wikipedia y hacer una redacción para poner el nombre de alguien, entonces eso está permitido por la ley en México y no pasa nada, pero es la prerrogativa yo como autor
y es una colaboración y no necesito que se me tenga un reconocimiento porque es información con la que ya contamos. Si yo, Gilda, decido escribir en un blog todo lo que yo pongo, esa es la noticia. Pues la noticia no está protegida, la información no está protegida, lo que está protegida es mi manera de expresarla. La ley en este contexto no creo que nosotros tuviéramos ningún problema, claro. Pero bueno, ya sabes que luego nuestros legisladores dicen, sí, como Europa hizo esto y vamos a hacerlo nosotros, es donde tenemos que tener mucho cuidado para que no pase una situación así y no tengamos una falta de libertad de expresión o una falta en la parte de libre acceso a Internet. Bueno, pues Gilda González, muchas gracias por tomar nuestra llamada así de bote pronto. Era muy importante platicar contigo para que nos ayudaras a comprender esto que sucedió en la semana y que a muchos los puso con los pelos de punta y muy nerviosos. Gilda, gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Jaime. Buen día. Hasta luego. Que estés muy bien. Es Gilda González. Ella es especialista internacional en derecho de autor. Vamos a ir a una pausa comercial. La Wikipedia de Fundación Wikimedia tiene 46 millones de artículos en 288 idiomas. De ese tamaño es. Vamos a pausa. Ya volvemos.